Muchas gracias. ¿Qué te contesta, hombre? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por venir, por acompañarnos hoy en un evento más de la Asociación de Marketing, y en esta ocasión para hablar de un tema que yo creo que nos afecta muy mucho a algunas personas que estamos aquí, pero yo creo que es un tema que afecta en general a toda la economía. Y me señala. Sí. Y bueno, que es sobre la importancia de ese segmento más adulto de la población que llamamos genéricamente pues, el segmento silver, y que es susceptible de generar una actividad económica tremendamente importante, y eso es lo que vamos a intentar analizar hoy aquí con todos vosotros. Agradecer una vez más a Fundación Pons que nos acoja en este recinto que es un lujo. Y no sé si está por aquí, me parece que no, María Jesús Magro, pero es su directora general, y vayan las gracias. Gracias a todos los que vais a participar activamente en la jornada. Juan Carlos Alcaide va a ser el coordinador de la jornada, y luego os va a ir presentando a todos los demás, a Salvador Suárez, a Raquel Roca, a Agustín Medina y Paco González, y a Salvador Suárez, que estás por aquí también, que vais a intervenir todos, y también intervendrá en la mesa redonda final, en la tertulia final, Sara Vega, la responsable de marketing, la directora de marketing. Por mi parte, nada más, agradeceros una vez más, de verdad, la presencia, el apoyo que dais a la asociación permanentemente, y si alguno se siente que no lo da suficiente, pues siempre está dispuesto, siempre está a tiempo de darlo más activamente. Y ya os dejo con Juan Carlos Alcaide. Juan Carlos es consultor de marketing en diferentes frentes, escritor de varios libros con temas diversos, académico, es decir, ha dado clases en las más diversas universidades y escuelas de negocio, y además es consejero de la asociación. Y hoy en día uno de nuestros especialistas en este asunto de la cibereconomía. Juan Carlos, todo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu presentación. Luego me explicas eso de los gestitos, de algunos estábamos muy... En fin, como si yo... No, si te veo joven y con el pelo muy moreno, muy negro. Yo me lo tiño para ser coherente con mi tema, ¿eh? Entonces, bueno, antes de nada os quiero contar que yo tengo un curso de 16 horas para exponer este tema que voy a sintetizar en 15 minutos, así que os podéis imaginar que voy a ir a toda velocidad. Antes de empezar os quería preguntar, ¿cuántos no habéis cumplido 50 años todavía? Bueno, pues tenemos una mayoría, no os preocupéis. La falta de experiencia se corrige con el tiempo, ¿eh? O sea que todo llegará, así que tranquilos, paciencia, que llegar al umbral de sabiduría que ya tenemos nosotros, consecuencia del bagaje, de la mochila, de la historia, pues eso llega si tenéis suerte. Bueno, voy a hablar del concepto de generación senior y del marketing de seducción para la generación senior. Primera idea, la portada está mal. No hay una generación senior. Entonces, esta es la primera idea. No hay una generación senior, como tampoco hay un mercado senior. Es una simplificación que nos viene bien para hablar de la cafetería, pero no hay una generación senior, como luego explicaré. Y tampoco hay un mercado senior en la medida que hay senior ricos, senior pobres, los hay urbanos, los hay rurales, los hay digitales, los hay analógicos. Entonces, esta es la primera idea fuerza que quería plantearos. Como muy bien dice Víctor, llevo 30 años trabajando en marketing y en los últimos 7 estoy muy centrado en Silver Economy, pero mi mundo anterior y actual es el de la experiencia de cliente. Llevo 30 años trabajando en calidad de servicio, experiencia de cliente, y ahora me dedico sobre todo al Silver Customer Experience, es decir, la experiencia del cliente mayor. Y muchas de las ideas que os planteo
en el día de hoy, y algunos de los datos son de mis trabajos, ¿no? Y otros pues tienen otras fuentes. En este caso son informaciones del INE que no voy a detallar absolutamente porque, como tendréis en la presentación disponible, el cliente senior, el cliente compasado es claramente el futuro de la economía. Sostengo que dentro de 5 años no hablaremos de silver economy, hablaremos de economía secas, porque todo estará lleno de actividades, de productos y de servicios, y normalizaremos lo que ahora son productos y servicios específicos para senior. Pero claramente los datos cantan. Tenemos casi 8 millones de personas entre 40 y 49 años y tenemos entre 50 y 59, 7 millones, 5,3 entre 60 y 69. Bueno, en definitiva, ahora mismo hay casi 40, hay 20 millones de personas que son el 43%, redondeando, de personas de más de 50 años. Por lo tanto, claramente vamos a una sociedad longeva. Decir una sociedad envejecida está feo. El mundo de la silver economy está lleno de palabritas prohibidas. Está prohibido decir anciano, no queda muy bien decir mayor, porque es condescendiente. Hay que tener mucho cuidadito con las palabras que decimos. Y longevidad es mucho más bonita que envejecimiento. Pues hablaremos de la economía de la longevidad. Pero lo cierto es que estamos en el envejecimiento del envejecimiento, porque vamos a un 50-50-50. ¿Eso qué significa? Que vamos a una sociedad en la cual el 50% de las personas tendremos más de 50 años en el año 2050. 50-50-50. Me parece un guarismo absolutamente bonito y que sintetiza esto que estamos denominando la sociedad longeva y la economía de la longevidad. Algunos datos clave que sí que me parecen relevantes. Según la Fundación MAFRE, en el barómetro presentado, participé en esta presentación, pues yo diría que fue en marzo, o puede que abril, no recuerdo con precisión, pero los datos están bastante actualizados. Los mayores de 50 años tenemos un 12% más de capacidad adquisitiva que el resto de los tramos etarios considerados, ¿no? Si comparamos la capacidad adquisitiva de una persona mayor de 50 años con respecto a los millennials, tenemos bastante más, algo más de un 30% más de capacidad adquisitiva, a pesar de lo cual en la publicidad, en la promoción, en todo tipo de mensajes y comunicaciones de las empresas nos seguimos orientando porque parece más cool hacia las personas más jóvenes. Hay una clara desproporción. Según una investigación privada de un cliente mío, en las imágenes publicitarias de las televisiones masivas, se está difundiendo una imagen de un modelo publicitario del 10% más o menos de los modelos que salen en la publicidad que tienen más de 50 años, cuando acabamos de ver que somos más del 40%. Entonces hay una clara desproporción. En amarillito, porque somos 16 millones de personas entre 55 y 65. 55 y 65. Importante que os quedéis con las cifras 55 y 65. De ahora os explicaré por qué. Bueno, pues realmente hay algunos mitos en los que luego profundizo que hay que romper. Esa sensación de que los pensionistas, que se decía antes, comen cualquier cosa y viven de cualquier manera. No es así. Realmente estamos viendo que hay segmentos, en plural, que cuidan su alimentación, son foodies, hacen deporte, tienen seguros, tienen un conocimiento financiero mayor que el de sus hijos, aunque sus hijos tengan un mayor nivel académico. Y esto es algo verdaderamente relevante desde nuestro punto de vista de Silver Economy. El otro día participé en la presentación del informe de hábitos financieros de la Fundación Mutualidad de la Abogacía y se demuestra claramente que hay personas que no tienen un elevado nivel cultural, pero tienen nivel financiero para manejar sus cuentas, los productos de seguros que están contratando, etc. Y algo muy importante. Hablamos a veces de que España es un país de camareros, ¿verdad? Se dice, como les gusta eso del flagelo, ¿verdad? Pues país de camareros. No sé si será un país de camareros, pero lo cierto es que si es un país de camareros es gracias a los silver. El 70%,
según datos del Inserso. El 70% de la estructura turística española se sostiene gracias a los mayores de 50 años. Esto me parece absolutamente alucinante, ¿eh? El rollito cool y tal, que los jóvenes, bueno, pues son los que hacen el tardeo, y eso está bueno. Hacer el tardeo, mola mogollón, pero hacen el tardeo y se toman una caña y están 4 horas en la terraza, ¿eh? Lo cierto es que el 70% de la pasta que mueve el sector turístico lo movemos los de más de 50 tacos. Esto es así. Entonces, claramente la economía del futuro se sustenta en la gente con pasado. Y esto es una evidencia, no es ideológico, no es discutible. El 30% de la economía va a depender, según la Unión Europea, en 2025, de la población mayor de 50 años, moviendo en el 2025 6,4 billones de euros. Por cierto, el 50-50-50 es un número redondo, pero si quiere puede decir 60-60-60. Por razones casi obvias, el 60% de la población tendrá más de 60 años en 2060. O sea que vamos a un panorama, bueno, de longevidad. Puedo decir envejecimiento, no lo diga, pero bueno, que es algo que te dé la gana. Longevidad, envejecimiento. Chicos, chicas, no hay mercado senior. Titulemos las ponencias como nos dé la gana. De hecho, no vamos a dar los detalles y estropear el contenido de las ponencias dando la solución en la portada. Podemos hablar de generación senior, de lo que nos dé la gana, del mercado silver, pero no lo hay. Os voy a comentar una anécdota real de mi vecino. Mi vecina se llama Carmen, 52 años. Moderna más no poder. Hace fútil, la ves montando en bicicleta, tiene una vida, desde luego nadie puede pensar que es una persona mayor. Es que es una gilipollez, perdonad. La esperanza de vida de una chica está en 87 tacos. La de un caballero en 81. No sé cómo hacéis para vivir 6 años aburridas sin nosotros. Pero lo cierto es que tenéis 6 años más de esperanza de vida. ¿No es un absurdo pensar que una persona mayor, 37 años, una chica, es una gilipollez? ¿Por qué se corta en 50? Se corta en 50 porque la Unión Europea corta en 50. ¿Por qué corta en 50? Porque se llama mercado silver a las personas mayores y a las que cuidan probablemente a las personas muy mayores. Y ya es el punto. Entonces hay gente de 50 tacos que está en perfecto estado de conservación, pero forman parte de la silver porque tienen a su madre como mi vecina. Mi vecina Carmen tiene a su madre que tiene 80 tacos y las veo caminando y bueno, haciendo muchas actividades juntas. De vez en cuando las veo en el jardín de la urbanización con una sillita de ruedas. Y allí va otra señora que no sé si se llama Carmen también, 98 años. ¿Hay un saco? Podemos decir que la generación senior es una estupidez. ¿Cómo puedes meter a Carmen en el mismo saco que a su madre y a su abuela? Es un absurdo. Por lo tanto, no se puede generalizar. ¿Cómo trabajo yo? Y es mi forma de abordar los mercados, los proyectos de economía plateada, que son los que me dan de comer en estos momentos. Yo creo que hay, en primer lugar, un senior activo, y me parece un absurdo, pero me he quedado la etiqueta de la Unión Europea, aunque en Estados Unidos la Casa Blanca corta en 55 años, que lo sepáis. Entonces yo trabajo de 50 a 65 como primer tramo. Entonces, somos los mayores activos, estamos activos. Supuestamente, digo supuestamente porque habrá casos, como en toda la vida, ¿no? Pero supuestamente una persona de 50 a 65 llegó, o está llegando, o acaba de llegar, o ha llegado hace unos años, a la cumbre de su carrera profesional. Tiene la casa pagada, quizá ha comprado otra más grande, sigue más grande o con otro concepto, o tiene una segunda vivienda, etcétera, pero suele tener la vida relativamente resuelta desde el punto de vista financiero. Tiene los hijos crecidos, etcétera, etcétera. Tiene unas características muy interesantes desde el punto de vista del consumo de hostelería y de turismo. Realmente, y estoy haciendo un montón de trabajos para este subsegmento de 65 a 80. Se trata de un senior no activo laboralmente. Senior activo, pero no laboralmente. Senior activo, pero no laboralmente. Y aquí encaja el concepto de envejecimiento activo.
Entonces, les puedes vender excursiones, museos, todo tipo de actividades sociales, porque son súper sociales, y hablamos de gente muy activa, que está en buen estado de salud, porque la decrepitud, según las investigaciones, nos llega con 78 años y pico, en promedio. Entonces, a partir de los 80 tacos, y esto no es un número redondo, hablamos del adulto mayor. No debemos, porque por el lenguaje políticamente correcto, no debemos hablar de adulto mayor para referirnos a los mayores en general. La sociedad geriátrica, gerontológica, los científicos suelen hablar de adulto mayor para referirse a los mayores de 80. Y esto es un mercado en sí mismo, dentro de la Silver Economy, pero no es la Silver Economy. Y es el mercado de los cuidados y la dependencia, un mercado que mueve una gran cantidad de pasta y que la Unión Europea nos dice que se van a crear entre 90 y 100 millones de puestos de trabajo para atender en el mundo de la dependencia, de los cuidados, de la geriatría con tecnología, del age tech y toda esta movida, 100 millones de puestos de trabajo antes de 2050. Luego hay 20.000 centenarios, los he puesto en rojo porque creo que en términos de mercado no es interesante, aunque les tengamos mucho cariño y etcétera, pero hay 20.000 centenarios aproximadamente y me parece que son 16 o 18 supercentenarios. Cada día cambian las cifras, ¿no? Bueno, algunos mitos sobre el consumo de las personas mayores de... bueno, esa es otra cosa. Realmente hay un problemón porque no definimos, se habla de, en fin, yo aquí he hecho una definición de más de 50, lo hizo la Unión Europea en 2015, en un paper que hizo sobre la Silver Economy. Pero en las empresas hay una gran indefinición, no concretamos de qué hablamos cuando hablamos de generación senior y de personas mayores. Yo aquí estoy... presentando datos fundamentalmente de este segmento que estaría ya jubilado. Entonces, aunque está el texto en negro, no se acaba de ver bien por la claridad de la ventana, esto procede de la Fundación Mafre. Hay algunos mitos. Dice a la gente mayor, porque tenemos a la gente mayor con el imaginario de esa señora que retrata Almodóvar en alguna película, la señora vestida de negro y tal. Bueno, os hago una propuesta, un reto. Mirad fotos de vuestros familiares a vuestra edad, de vuestros ancestros a vuestra edad. Aparentan más, aparentan más. En mi caso sí. No, ahí se había muerto. O se habían muerto, dependiendo de la edad que tenga cada cual. Bueno, efectivamente, tienes razón. Os voy a contar una anécdota, no lo había previsto, pero el comentario me invita. Yo hice un libro sobre fidelización de clientes en el año 2000. Y entonces sugería a la banca que tenía que pelotear a las personas por aquello de que estaba creciendo la esperanza de vida. Entonces, si tienes un cliente de 40 y muere con 73, te quedan 33 años de cliente. La esperanza de vida en el año 2000 estaba en 73 en promedio. Ahora está en 83 en promedio. 87 ellas, 81 ellos. 20 años han pasado. 10 años ha crecido la esperanza de vida. ¿No os parece alucinante? Realmente es maravilloso. Bueno, esa imagen almodovariana o de Forges, de la viejecita, nada, eso está acabado. Los mayores tienen un 40% del consumo mundial, cuentan con poder adquisitivo, porque aunque tengan una pensión, dejaron de tener algunos gastos que tenemos otras personas en otro tramo de la vida. El 90% de los españoles de más de 65 años tienen su vivienda en propiedad. Y se dan situaciones alucinantes en este barrio y otros del centro de Madrid. Hay personas que viven de forma miserable en pisos de lujo. Y hay un montón de soluciones nuevas como hipotecas inversas y renta vitalicia, y etcétera, etcétera. Es una estupidez pensar que las personas mayores de 65 años no utilizan la tecnología. Hay una brecha digital, la sigue habiendo, aunque este concepto desaparecerá en 10 años, está en 75 años aprox. Hay quien dice 73, hay quien dice 76. Y se denomina brecha digital a no utilizar WhatsApp y a no tener y consultar correo electrónico, según la Fundación Vodafone.
Estoy haciendo ahora mismo, ayer tarde estuve haciendo entrevistas en profundidad a un proyecto sobre este asunto de las innovaciones en el hogar. Acabo en un par de minutos. Las personas de más de 65 años no es que consuman tecnología, es que son dependientes de la tecnología. Como tienen tiempo libre, antes de los 70 años y en una población urbana, en zonas rurales, la cosa se matiza. No solamente consumen, es que leen prensa, descargan contenidos, tienen hábitos digitales de descargar libros y de hacer todo tipo de consultas en Internet. Por lo tanto, no pensemos que a esta generación se le seduce a través de mensajes publicitarios convencionales. Si pensamos en octogenarios, sí, a través de un spot en Sálvame, de acuerdo, pero no es el común. Los seniors de 65 y pico de años y de población urbana, que son la mayoría, son grandes usuarios de tecnología. Cuando ves quién utiliza las tabletas, levantad la mano. Yo me retrato, llevo aquí mi iPad. ¿Quién tenéis tableta y quién usáis cotidianamente la tableta? Es mayoritariamente de personas mayores. En la tableta no ha penetrado en segmentos más juveniles. Es realmente interesante. Los seniors viajan, como he dicho ya anteriormente, y no me quiero poner pesado. El 92% declara que cuida su alimentación, que cuida, que busca una dieta y que hace menús pensando en su salud, practican deporte, ahorran. Esto es realmente interesante y realmente no son pesimistas y son más optimistas que los demás segmentos respecto al futuro. Quizá porque vivieron los muy mayores, por supuesto, la posguerra, y otros otras crisis. Pero quiero que sepáis que las personas más mayores, y coincide con los datos presentados el otro día por la Fundación de la Abogacía, Mutualidad de la Abogacía, son más optimistas que el resto de los segmentos. Voy terminando. Creo que la selección del colectivo que no mercado senior tiene que huir de los sesgos. Ahí quiero poner ya sobre el tapete. A veces, cuando tratamos de seducir a los seniors, ponemos a treintañeros con el pelo teñido de blanco, corriendo en una playa, con la sonrisa profident. Esto es muy curioso, porque el marketing orientado a personas mayores se sustenta en un concepto que es la autopercepción. Una persona de... Yo he hecho un test y me ponen fichas para que yo me identifique con fulanos y con un determinado estilo de vida y me veo reflejado en una persona de 47 años, tengo 56, aunque aparento 39 o 40 sin ninguna duda, pero una persona de 90 se ve a sí misma como alguien de 70 y pico de años. Por eso mi tía Maruja, ya será una residencia muy mayor, me decía hasta hace 4 días, he quedado con una chica para tomar unas cervezas. La chica tenía 87, ¿no? La autopercepción es muy importante. Tenemos que huir de los sesgos en publicidad, en marketing. Cuando hacemos seducción para personas mayores, hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se comunican, porque hay claramente un edadismo. Y es que retratamos a personas mayores, sobre todo a mujeres mayores, que solo saben estar en la cocina y se enfadan cuando sus hijos comen croquetas de cualquier marca comercial y las sacan del congelador. Entonces se sienten enfadadas porque su única preocupación en la vida es cocinar. Solo sirven para cocinar. Hay un edadismo claro, hay sesgos en todo tipo de mensajes publicitarios. A veces hacemos cosas forzadas, yo diría que ridículas. Ponemos a un tipo con apariencia de hipster, con 78 años, algo musculado y tatuado y tal. Hostia, ¿por qué hay que forzar la imagen? Una persona mayor es una persona mayor y punto. No tiene por qué avergonzarse ni disimular ni aparentar que es un hipster cachas. Vamos a una positivización de la madurez de una forma clara y nítida. Y yo que llevo trabajando en esto 10 años, lo voy notando día a día. El primer trabajo lo hice en el año 2000 para un hipermercado. Entonces, hay que usar los canales adecuados, por supuesto, y hay que personalizar. Ya termino. El mayor de
70 y pico de años, valora, requiere, necesita, es imprescindible el trato humano. En España estamos haciendo una digitalización forzosa, luego comentaremos probablemente contigo, Salvador, pero es una digitalización erróneamente enfocada, con una experiencia de cliente funesta, donde me decía el otro día un mayor, si quieres sobrevivir en el siglo XXI, tienes que tener 2 hijos o hijas. Uno, ingeniero, para que te ayude con la puta página web. Y 2, abogado, para que no te estafen. Esta sensación de digitalización forzosa me lleva a pensar que hay una enorme oportunidad para seducir a las personas mayores a través del trato humano. No voy a explicar con todo detalle. El mayor requiere honestidad, cercanía, trato próximo y empresas responsables. En mis trabajos me sale claramente que la exigencia de responsabilidad con el medio ambiente, con la sociedad, es una demanda, donde la clave es la cercanía, el trato próximo y la proximidad. No nos sentimos viejos, pensamos que la jubilación es sinónimo de alegría. Esto sigue siendo así. Ayer presenté un informe de talento senior que he hecho, donde he consultado tus materiales, Raquel, como es natural, y me queda completamente claro, sigue siendo un momento de júbilo abandonar la carrera profesional, porque estamos bastante mal en nuestras empresas y en nuestro trabajo. Tememos la soledad. Las personas mayores de 50 años son más sociales todavía que los millennials y que los más jóvenes. Cercanía, cercanía, cercanía. Ya termino. Hay una idea clara en las personas de más de 65 años, y es que se dejan influir por hijos y nietos en demandas tecnológicas y que requieren cierta asesoría. Y hay claramente un machismo en la sociedad española todavía. La persona muy mayor se apoya en la hija o en la nuera para temas domésticos y se apoya en hijos y yernos para seguros, banca y el contrato con Telefónica, lo que tiene que ver con... hay un machismo. Se dice que la Silver Economy es chica porque las mujeres vivís más, porque el cuidado formal está en un 87% en manos de mujeres, enfermeras y cuidadoras formales, y el cuidado informal está en manos de las hijas y las nueras. Para terminar, claramente el futuro está en la gente con pasado. Espero no haberme enrollado mucho y espero haber dado algunos tips interesantes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos. No hay de qué. Después de esta introducción en el marketing de seducción hacia este público, ¿vale? Hacia este tramo de sociedad, pues ahora vamos a dar paso a Salvador Suárez, socio fundador de Good Rebels, agencia que lleva desarrollando también un estudio al respecto de, lo llaman Zen Gen, ¿correcto? Correcto. Nos vas a hablar de la segunda oleada del estudio y estáis ahora mismo en preparación de la tercera. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno, pues efectivamente, nada, primero me presento, soy Salvador Suárez, trabajando en la industria digital desde el año 2000 en varias empresas, muchas empresas consultoras, agencias, etcétera, pero también una parte académica importante, el profesor del Instituto de Empresa, profesor en ISDI, en México y en España, y mentor de programas europeos en aceleradoras de startups. Pero me queda tiempo para trabajar algo en Good Rebels, que la semana pasada hice 12 años en la compañía, con lo cual ya no es, en estos tiempos tan dinámicos, estar 12 años en una empresa no es tan fácil. O sea que hoy vengo precisamente a contar un poquito la parte nuestra de ese enfoque internacional. Lo que voy a contar hoy es un enfoque que hemos hecho
con 1.500 personas en Europa, pero también en Latinoamérica, porque también WordRevers tenemos un enfoque muy internacional desde el principio. Tenemos oficinas en Inglaterra, tenemos oficinas en México y, por supuesto, Madrid, Barcelona y Bilbao. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, por un lado, dar inteligencia a nuestros clientes, dar inteligencia de negocio a nuestros clientes, y con esa inteligencia de negocio lo que hacemos es ayudarles a todo lo que es gestionar los activos digitales de cualquier gran corporativo. Estamos hablando que cada vez es más difícil llegar a los distintos segmentos de mercado. La complejidad tecnológica y de datos nos obliga a tener otra visión del mercado y del negocio. Claro que tenemos que tener infraestructuras tecnológicas, claro que tenemos que integrar datos y visualizar, tenemos que migrar a Google Analytics 4, pero creo que hay una capa de sentido común que es justo lo que estaba comentando Juan Carlos, ¿no? El entender lo rico que es saber cuáles son las motivaciones de consumo, cuáles son las palancas por las cuales los consumidores eligen mi marca y no están eligiendo otras. Y una de las más atractivas precisamente es la generación Z y Y. Os decía que nuestra investigación está hecha con 1.500 entrevistas en España, Francia, el Benelux, Dinamarca y México, con lo cual hemos querido dar una visión de diferentes mercados, mercados europeos, pero también un mercado latinoamericano importante. Y la primera conclusión que nos hemos dado cuenta, que el uso por parte de esta generación senior depende mucho de la madurez del mercado donde se encuentren. Por ejemplo, Reino Unido, que llevan muchos más años en el ámbito digital, tiene mucha más transacción semanal y mensual que, por ejemplo, España o que México, ¿no? También la cultura y las costumbres y los hábitos inciden a la hora de comprar por Internet, ¿no? Lógicamente, los países europeos, Inglaterra, tienen una frecuencia de compra online superior a la que hay en España o en Latinoamérica. Y también nos hemos dado cuenta que el mercado distingue mucho cuál es el uso de Internet por el dispositivo. Si hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de móvil. Se accedieron a Internet más tarde y su acceso fue directo a través de los dispositivos móviles. Por eso en esos mercados es tan importante la usabilidad en dispositivos más pequeños. Otro elemento interesante, cuando hicimos la primera oleada, la mayor motivación a la hora de comprar en Internet por el COVID eran los alimentos, eran productos de consumo. Sin embargo, en esta segunda oleada está evolucionando hacia un consumo más orientado al ocio, más orientado a las experiencias. Hemos pasado de tener que comprar productos de consumo porque nos obligaba la regulación y la situación, a usar y disfrutar de Internet para cosas que nos generan sensaciones positivas. Y un elemento curioso es la compra de ropa y complementos. También muy detrás cosméticos, ¿no? Porque estamos hablando que en Alemania un 57% de las compras, insisto, en este segmento de usuarios es ropa, comparado, por ejemplo, con España, que estamos en el 40%, o México, que está en el 39%, ¿no? Los países más maduros digitalmente siguen teniendo porcentajes de compra de productos como la moda y como los complementos muy superior a nuestro país. Y luego también nos preguntamos cuál era el uso de las redes sociales, ¿no? En este caso, el claro ganador es Facebook. Si queremos tener un alcance para este segmento, necesitamos utilizar la plataforma, combinarlo con otros canales tradicionales, pero desde luego Facebook se ha convertido en un medio muy interesante para impactar en este tipo de usuarios. YouTube es también una plataforma que se usa intensivamente por parte de este tipo de consumidores, y muy curioso el uso de WhatsApp en México y en España. Es la plataforma que más uso tiene después de Facebook. Por lo tanto, WhatsApp sigue siendo una gran oportunidad para las marcas.
tanto en Latinoamérica como en España, sobre todo en toda la parte de atención al cliente y a la parte de venta. Se está enriqueciendo la plataforma para tener cada vez más servicios de cara al cliente, para que sea más fácil vender y para que sea más fácil la relación de engagement con los usuarios. Si hablamos de atención al cliente, nos siguen gustando los canales más tradicionales, como el teléfono, el correo electrónico, y nos fiamos menos de las redes sociales, o sea que en este caso sí tenemos que seguir fortaleciendo los canales tradicionales. Y también básico para este segmento, la facilidad de uso. Es decir, el entender que la jerarquía de contenidos, que los formularios cada vez más sencillos, que la usabilidad es un elemento clave si queremos realmente generar mejores tasas de retorno con este tipo de público. Otra oportunidad que hemos visto, desde luego Amazon está siendo el número 1 a la hora de venta online, pero por un lado, esta generación es muy fiel a las marcas. Cuando de repente encuentran un sitio fiable, con buena usabilidad y que les da algo más que Amazon. Recordemos que las marcas tienen la oportunidad de dar servicios enriquecidos, no solamente la parte transaccional que te ofrece Amazon, ¿no? Es una gran oportunidad que tienen que aprovechar las marcas cuando quieren vender a esta generación Gen. Entonces, ¿cómo conectamos? Pues ya para cerrar las oportunidades, ¿no?, que tienen las marcas. La primera, el entender cuáles son esas palancas. Como bien decía Juan Carlos, no estamos hablando de una segmentación de personas mayores de 55 años. Estamos hablando de distintos buyer persona, de distintos journey y de distintas palancas para llegar y encontrar y saber esas motivaciones que tienen cada uno de estos consumidores. Apostar por la venta, por los canales online de venta directos. Enriquecer nuestra propuesta de servicios o nuestra propuesta de producto. Y trabajar para que sea mucho más accesible y sencillo llegar a nuestra información y llegar a nuestros productos. Sigue siendo muy importante la omnicanalidad. El ser muy potentes a nivel de activos digitales, pero también ser capaces de dar respuesta en nuestros canales tradicionales. Las marcas ganadoras son las que están integrando bien el retail y el digital. Y las dos últimas, la simplicidad, el generar confianza en nuestros activos digitales a estos usuarios, son un poco más desconfiados, por lo tanto necesitamos dar muestras de que la compra con nosotros es segura y para eso hay diferentes opciones que garanticen esa seguridad. Y algo en el que algunas marcas todavía no están a la altura es la parte de diseño, la parte de visuales en su parte digital, la parte de generar un branding atractivo, la parte de que sea sencillo toda la parte de usabilidad y de acceso tanto en móviles como en tablet como en la página web. O sea que creo que coincidimos mucho, Juan Carlos, con el estudio y con los datos que nos has dado. Claramente hay una oportunidad y claramente las marcas tienen un recorrido interesante con este segmento. Nada más, gracias, después de la siguiente. Salvador, muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando de lo mismo y confirmando y ratificando cosas, ¿no? Es el momento ahora de Raquel Roca. Raquel Roca, creo que la conocéis suficientemente. Es una mujer, bueno, periodista, escritora, yo diría, no sé si es socióloga o no, me importa, claramente ejerce y yo creo que comunicadora, sobre todo nata. Y muy conferenciante habitual, viajera incansable y un placer y un lujo tenerte, Raquel. Muchas gracias, Víctor. Un lujo para mí también estar aquí con todos vosotros. Gracias a Salvador por ponernos unos datos, unas cifras tan relevantes, tan importantes. Y muy buenos días a todos. ¿Cómo están las energías?
¿Cómo estamos? ¿Estamos un poco así, sí o no? Necesitamos subir un poquito las energías para intentar empezar a romper uno de los mitos, que es que los seniors, y aquí todos somos seniors, independientemente de que estemos entre 40, 45, 50, 70, da igual. Para mí la seniority es la experiencia de vida, ¿no? Y también tienen seniority, mucha seniority los jóvenes. También voy a romper siempre una lanza que cuando hablemos, y ahora lo que voy a comentar es que gran parte de los problemas que tenemos desde esa atracción de marketing, ¿no? Y desde ese enamoramiento que necesitamos en nuestras campañas de marketing, tiene mucho que ver también con esos sesgos que ya se han mencionado, pero que son unidireccionales. Tantos sesgos recibimos o reciben las personas más seniors, más silver, es la palabra que yo uso, como los jóvenes a su vez por parte de los seniors y de los silvers. Entonces es un ejercicio de doble sentido. Bien, vamos a hablar Silver Success. Ya los que me conocéis sabéis que el término que yo utilizo y que yo le pongo es Silver, sí, economía de plata, la Silver Economy, pero para mí no es tanto por las canas, aunque acaban saliendo, sino por el concepto del talento de plata, es decir, poner en valor a las personas que ya llevan muchos años de experiencia de vida. Y surfear porque necesitamos, y es muy importante, no solamente nosotros los profesionales, seguir surfeando las olas de cambio, sino mantenernos y mantener a las personas en la cresta de la ola de la visibilidad, en el marco en el que estamos hoy, de la visibilidad. Porque como muy bien ya se ha dicho antes, aquí, en estos targets de personas más mayores, es donde vamos a estar con el porcentaje de la población en los próximos años. Bien, esto del edadismo, que significa hacer discriminación por cuestión de edad, esto de los prejuicios y de los sesgos, no es una cosa nueva, aunque sea ahora cuando estamos entendiendo la importancia que tiene, sino que es una cosa que ya lleva muchos años. Y me gusta compartir algo con el pobre Einstein, maravilloso Einstein, que nos cambió la vida a todos a mejor, pero para mí fue de las primeras personas famosas y por eso ha quedado recogida esa frase edadista que él dijo en su momento. Fijaros qué barbaridad nos dijo. Y él dijo, una persona que no ha hecho su contribución a la ciencia antes de los 30 años, nunca lo hará. ¿Sí? Y se quedó tan ancho. Entonces se dio cuenta, obviamente, en su momento, de que antes de él, obviamente, había habido personas, grandes científicos, como es el caso de Isaac Newton, que hizo su gran contribución a la ciencia con más de 40 años, o que, por supuesto, después de él vendría, a la vez que él, personas increíbles, ¿no? Que hicieron sus grandes contribuciones independientemente de la edad que tuvieran en este caso, como personas como puede ser Rita Montalcini, que yo tengo una gran admiración por ella, premio Nobel con 77 años, o Margarita Salas, que estuvo ganando premios hasta los 81 años, ¿no? Por sus contribuciones a la ciencia. Bien, estamos en un entorno de marketing, en un entorno también que tiene que ver con lo visual, con cómo mostramos a las personas. Y quiero poner el caso de Hitchcock, porque para mí también es muy interesante cómo lo que le pasó a él, no sé si hizo su película, pero él también tuvo un momento edadista importante. Vamos a escucharlo. Bueno, se ha montado el vídeo mal, pero le dicen, ¿por qué no lo deja ahora? Usted ya tiene 60 años, ¿por qué no lo deja ya que está bien más alto? Ya tiene 60, es el momento de retirarse. Es curioso el cine, como a él, ya hace nuestra pregunta, ¿no? Ya tiene 60, ya es el momento de que usted ya deje sitio para los más jóvenes, que eso también lo hemos oído muchas veces. Y sin embargo, hoy en día, desde el 2016, que fue cuando salió el boom, hemos visto cómo en el cine hay un edadismo, una discriminación brutal. En este caso voy a poner el target que está sufriendo más, que son las mujeres seniors, ¿no? Desde esta perspectiva. 2016 esta parte y todavía no hemos solucionado este problema con respecto a lo que consideramos ya que tú puedes seguir haciendo en función de tu edad. Y si ya eres, en este caso, además mujer, seguir apareciendo en el cine, igual pasa con la publicidad, ya tienes un problema, porque ya te consideramos que físicamente, fisiológicamente, ya no eres apta para resultar atractiva, en este caso, o atractivo, que es de lo que estamos hablando, marketing de atracción en definitiva. ¿Qué ha ocurrido? Que este momento en el que surgió estos temas hasta ahora, grandes mujeres, grandes actrices, han hecho producciones para producir a otras mujeres. Y esto lo enlazo con la Silver Economy. Hoy en día, cuando pensamos en los Silver o los seniors, lo que tenemos que hacer es ser nosotros los generadores, porque los seniors sean los generadores de la economía para otros seniors, ¿lo vemos? No están pensando en que sean otras generaciones las que generen esto, sino que hay ahí esas posibilidades de trabajo y de engagement. No me detengo mucho aquí, que fueron estas chicas todos tan terribles. Yo mi obra normalmente la enfoco al tema laboral, profesional, que es el que estamos hablando.
y para que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que todavía tenemos que mejorar en un país como el nuestro, que es el más envejecido del mundo, junto con Japón, y en el que estamos haciendo una discriminación por cuestión de edad a todos los niveles. ¿Esto qué significa? Que el marketing, como el cine, es un reflejo de la vida social y personal de las sociedades, ¿sí o no? ¿Vamos ahí? Lo que demostramos ahí cuando vemos nuestros anuncios es la realidad que tenemos. ¿Y qué está ocurriendo hoy en día? Que todavía no hemos sido conscientes de que tenemos un problema de sesgos, nosotros, cada uno de nosotros, internamente como personas y como sociedad. Y esto es lo que tenemos que tratar de combatir. Nuestro propio edadismo diario, nuestro propio edadismo familiar, nuestro propio edadismo social. Porque en nuestras familias, hace unas cuantas décadas, era más normal, era más común que nos mezcláramos intergeneracionalmente, ¿cierto? Abuelos con nietos. Hoy en día, sin embargo, hay unas separaciones terribles entre las personas con diversas edades. Y esto luego se refleja en la falta de entendimiento que tenemos, en el que se provoquen estos sesgos. Me gusta mucho este chiste del roto, ¿no? Que dice, los juicios son lentos, si quieren rapidez tienen los prejuicios, ¿cierto? Y nosotros no caemos también en los prejuicios sin darnos cuenta, porque antes de ponerlo en las manos profesionales o en los procesos de marketing, siempre creo que es interesante echar una mirada a uno mismo. ¿Y yo cuántos sesgos tengo? Y a mí, ¿qué ocasiones de errores me faltan? Vamos a ver si me funciona este vídeo. Es el vídeo de una película maravillosa alemana, ya que estoy en este contexto, en el que se intenta también dar esa visión de cómo nosotros miramos a los seniors XL. Las figuritas son para la fiesta de otoño. Y supongo que habrá también una fiesta de primavera y... A palmar haciendo trabajos manuales. Figuritas de castañas. No podemos terminar así. Sí, nuestro final está aquí. ¿A dónde pretendía ir su esposo? Esta mañana para la maratón de Berlín. Y supongo que también querrá ganar. ¿Y por qué no? Si no, ¿qué sentido tiene? Eso es, ¿por qué no? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué todavía estamos pensando que los que son más seniors, más mayores, tienen que estar haciendo una serie de cosas que ya no encajan nada con los momentos vitales que tenemos las personas? Y aquí sería la primera cuestión que yo dejaría en el aire. ¿Por qué? Si nuestro arco de la vida ha cambiado tanto, es decir, como muy bien decía antes Juan Carlos, ¿no? Ya sabemos. De hecho, la buena noticia que me gusta mucho compartir es que hoy, esta noche, cuando nos vayamos a la cama, os acordéis de mí, porque habremos alargado en 5 horas nuestra longevidad. ¿Eso es una buena noticia, sí o no? Sí, sí. Cada día que pasa, alargamos nuestra longevidad en 5 horas. Es una pasada. Por lo tanto, nuestro arco de la vida ya no se parece al que teníamos antes. Es decir, hemos alargado, estamos ya en una vida de 80 y tantos, para las mujeres, para los hombres también, pero el 50% de los chavales españoles ya sabemos que tiene una vida de 100. El 50% de nuestros niños va a vivir 100 años. Y sin embargo, nuestro concepto de arco de la vida todavía se ha quedado en que a partir de los 67 años ahora, que es nuestra edad de jubilación, empieza el comienzo del fin, ¿cierto? Es así, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos y hoy en día el arco de la vida nos obliga a vivir, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar constantemente, a trabajar durante un periodo mucho más largo, porque nuestra nueva longevidad demográfica también nos invita y obliga, diría, a trabajar muchos más años. Y al final, pero será más tarde, nos jubilaremos. Y ojalá aquellos que no queramos jubilarnos nunca, el entorno nos permita poderlo hacer. Porque ahora nos asusta pensar que vamos a estar trabajando hasta los 80, ¿cierto? Cuando yo pregunto, ¿vamos a trabajar hasta los 80 casi? Como que hacemos un sentimiento de visto por allá atrás y joder. No nos apetece, ¿sí? Ojalá que no sea por necesidad económica. Ojo, sí, lo vamos a necesitar económicamente hablando, porque ya sabemos las pensiones cómo están, nuestra capacidad de ahorro, no somos un país especialmente ahorrador, todo eso se tiene que reflejar, ¿vale? Todo eso también tiene que ver con la silver economy, no solamente con los más mayores ahora, que tienen esa prudencia, que hemos visto antes, sino que bajando el target, ahí no la vamos a encontrar. Y también la sociedad cada vez va a seguir siendo silver senior en función de las generaciones que les precedemos, ¿no? Envejecemos. Y eso es una cuestión súper importante, porque ahora mismo el panorama no está preparado para reflejar que somos una sociedad más envejecida y no estamos preparados para entender que nos va a tocar trabajar más tiempo y no estamos preparados para entender que trabajar más tiempo, ojalá que no sea por necesidad económica, sino por realización profesional, porque trabajar en algo que nos gusta nos hace ser más jóvenes, eso es así, podamos revertir todo esto para que eso se refleje
en nuestros anuncios, en nuestras publicidades, en nuestro cine y en todo. ¿Qué significa esto? Por eso hablábamos de los Silver Surfers. Voy a presentar esto. No sé, va a ver bien. Y quiero ponerlo en este punto, ¿no? Que es tan importante. Es entender que hemos entrado en un contexto laboral, en un contexto profesional, en un contexto de vida, en el que lo que necesitamos todos, jóvenes y mayores, y eso es importante, es más flexibilidad, estamos yendo hacia modelos de menos horas de trabajo, estamos yendo hacia un nuevo diseño organizacional, hacia un nuevo mindset laboral. Es decir, la estructura nos está cambiando a todos, a toda la sociedad. Pero si retomamos con lo que decíamos antes, nuestras relaciones en el entorno familiar y social están tan compartimentadas como a día de hoy están compartimentadas los departamentos en una oficina, en los que hay un montón de faltas de transversalidad, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos a entender mejor? ¿Cómo vamos a comprender mejor que nos necesitamos? Que cuando hacemos una publicidad únicamente y sesgadamente para un target, estamos también dejando fuera el entendimiento del resto de las personas que componen la sociedad. No sé si lo he explicado bien, transversalmente. Tenemos un problema. Es decir, hemos dejado fuera a los silver, a los seniors, hay barreras de invisibilidad. Necesitamos que los seniors y los silvers sigamos generando en la economía de silver para los propios silvers, pero necesitamos realmente entender que no estamos aislados y solos, que realmente los procesos más poderosos en las empresas y fuera de ellas es cuando hablamos de la convivencia intergeneracional, porque si no, seguimos marcando barreras con respecto a esto de los mayores y esto de los jóvenes. Y ahí es donde para mí tenemos verdaderamente el problema. Aquí para mí estaría en todos los niveles, que es la falta de convivencia intergeneracional. Ya se sabe en las empresas y en las compañías, en los proyectos, que cuando nosotros trabajamos con equipos transversales, lo que se genera obviamente son desafíos y las ventajas que tiene, pero lo más bonito es que hay una mejora de la estimulación cognitiva, suben los niveles de creatividad y de innovación. Lo mismo ocurre en las startups. Cuando una startup está compuesta de gente mayores de 40, 50 y de gente más joven, suben las posibilidades de éxito de esa compañía. Lo mismo ocurre en las familias, ¿sí o no? Cuando nosotros nos entendemos y tenemos mejor comunicación social entre las personas más jovencitas de la familia, pero estamos en contacto con la sabiduría de los más mayores, mejores son los lazos familiares y mejores son los entornos en los que nos movemos. Y sin embargo, como digo, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos amigos o amigas que tengan 10 años mayores que nosotros? Me voy a hacer delante de las manos. Sé que levantaríamos uno o dos, ¿sí? Muy poquito, algunos sí, pero poquitos. O menores, 10 años menores que nosotros. Bien, y esto es importante, porque lo que necesitamos en los entornos de marketing, en los entornos publicitarios, en los entornos mediáticos, en los entornos organizacionales y en todos en general, es tener la mente abierta para realmente operar desde la faceta de la diversidad. Porque de lo que estamos hablando aquí es de entender una diversidad en todos los aspectos, en este caso generacional. Y significa, sobre todo, que tenemos que reflejar que nuestra sociedad no es monotemática, por decirlo de alguna manera, sino que es muy diversa. Y que los mayores vamos a estar ahí. Y en el cine ya estamos viendo, ya han aparecido películas últimamente, en el que las mujeres, en este caso, que son las más magnificadas, las mujeres están representadas, son protagonistas, y ya vemos y veremos cómo las personas queremos y queremos ver películas, queremos ver anuncios, en los que las personas sean similares a nosotros, ¿cierto? Desde esta perspectiva de diversidad. Para mí, el punto está en darle la vuelta a esta perspectiva y abrir la mente más para entender y para que rompamos estas barreras de que todos los que estamos aquí somos simios, porque somos simios, llevamos muchos años de experiencia y una mochila maravillosa de talento, pero somos juniors al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Vale? Por lo tanto, sentirnos jóvenes es vital. Claro que somos jóvenes, porque tenemos un desconocimiento brutal en muchas cosas, porque todavía desconocemos una cantidad de cosas enormes, porque tenemos que acercarnos a aquello que desconocemos desde la mirada de la exploración, desde yo no me lo sé todo. ¿Eh? Pero también las personas más juniors que aparecen en nuestra compañía, en nuestros departamentos de marketing, en nuestras empresas, que vienen siendo muy juniors y muy verdes en ciertas áreas, vienen con una seniority brutal en otras, ¿eh? Y de lo que se trata hoy en día es de esta perspectiva de compartir el conocimiento independientemente de la edad que tengamos. Por esto, todo lo que funciona o lo que funcionará en los próximos años, a nivel visual, a nivel de atracción, en cualquier área, tiene que ver con lo inter. Porque es verdad que mayoritariamente la sociedad está compuesta y está compuesta por personas más mayores, pero es verdad
que nada vamos a poder conseguir hacer de una manera independiente, focalizándonos solamente en nosotros. Esto simplemente para que veamos cómo ya hay compañías que han entendido esta necesidad de equilibrar la mirada. Aquí estamos Werner en Finlandia, para que veamos cómo el porcentaje de población entre 20 y 29 es de 7,8, los más jovencitos que entran, pero fijaros que los mayores de 60 también están reflejados. Y por supuesto, estas tres áreas en las que hablábamos antes, efectivamente sí, no es muy complejo, no podemos hablar solamente de un perfil. O a de Suecia, que me gusta mucho, cómo después de la primera carrera de vida de las personas han generado posibilidades para una segunda y una tercera carrera de vida. Por eso, cuando hablamos de la nueva longevidad, estamos hablando de que las personas seniors van a estar, como bien se decía antes, en activo durante mucho tiempo. Pero ahora esas personas que nos parecen de 80 años o más, que ya no son mayores en activo, sí que lo estarán dentro de unos años. ¿Vemos en la evolución? Porque dependemos también nosotros mucho más en actividad y en bienestar físico y emocional. Así que yo voy cerrando. Para mí lo más importante es que difuminar mentalmente nuestro concepto de lo que significa vejez. ¿Qué significa ser vejez? Tengo yo sesgos. Cuando pensáis en un surfista, ¿en quién pensáis? ¿Cómo lo imagináis? Joven, mujercitos, chico lo primero, una mujer, ahí nos vale. Y en segundo lugar, lo que estamos jóvenes, bueno, el mundo surfer está lleno de silvers desde esta perspectiva. Por lo tanto, vamos a comprar nosotros nuestros propios sesgos, lo que sentimos que es ser mayor o ser viejo. Hago una reivindicación que me gusta hacer en todos los foros, aunque aquí en este caso creo que no hay políticos, pero lo hago en todos los foros, que es que como yo reciba cuando cumpla 65 años un carnet de mayor, voy a montar un pollo. Lo voy a montar, porque con 65 años no necesitamos ningún tipo de apoyo que nos haga sentir que somos mayores. Digo porque es de verdad que es una concepción mental que tenemos. Todavía seguimos pensando que a partir de los 65 es cuando ya somos personas mayores y es el declive de nosotros como sociedad. No es cierto. No es cierto, es una cuestión de vitalidad y estamos siendo vitales, estamos siendo energéticos, estamos siendo productivos y estamos siendo útiles a nuestros entornos familiares, sociales y laborales hasta bien pasados los 80 años. Y si no, dejadme que os presente a Bárbara Bensky. Bárbara es una consultora, IDEO es una de las consultoras más innovadoras que hay en Palo Alto, en California, y están trabajando en un proyecto para la Silver Economy. Pensaron, ¿quién puede ser mejor para este proyecto de Silver Economy que una persona de Silver, ¿cierto? Una cuestión de empatía. ¿Y qué es lo que hicieron? Y me gusta mucho esta historia. Pues la contrataron para un proyecto, la contrataron con 89 años y a los 91 años le hicieron un contrato fijo. Le hicieron un contrato fijo con 91 años. Sí, ¿no nos rompe esto los esquemas? ¿No nos rompe todo? Bien, esto es el punto, que cuando hablamos realmente de ser personas con diversidad y de entender de qué hablamos cuando hablamos de nueva longevidad, no estamos hablando de personas de 65 años, que son hiperjóvenes. Estamos hablando de entender que esta persona que tiene un montón de valor que aportar a la sociedad, tenemos que preparar nuestros entornos para que realmente puedan seguir ejerciendo. Y Bárbara Bensky refleja una actividad que tendrá que ser reflejada obviamente en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestra manera de encaminarles y de vender y de conectarles en los próximos años. Y cierro para salvar el nombre de Einstein, ¿vale? Porque le he dejado muy mal y me hicieron fatal y me ahora en un karma o algo así. Bueno, simplemente con otra de las cosas, ¿no? Que hoy también pues necesitamos mucho y creo que una de las grandes frases que él también dijo, muy interesante, es que el interés compuesto es la mayor fuerza del universo, ¿no? Y eso me conecta también con algo que necesitamos, ¿no? A día de hoy, ya que nuestras nuevas vidas van a ser tan largas, tan longevas, que es precisamente entender la necesidad de un ahorro temprano para poder tener y vivir de una sociedad envejecida y quizás pobre que nos podemos encontrar en los próximos años si realmente no levantamos entre todo este target tan poderoso y ponemos mucho foco llamado Silver Economy, donde hay muchas posibilidades, pero estamos dejando fuera muchos silvers que podrían ahora mismo estar trabajando en sus segundas o terceras carreras profesionales. Así que sin más, no preparemos nuestro vejez, vamos a planificar nuestra nueva maravillosa longevidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raquel. Un gusto y efectivamente, yo la tengo planificada, digo currando. Igual que las personas que vienen ahora a continuación, que son Agustín Medina y Paco González, como socios fundadores de Presidentes,
Presidentes es una consultora que se ha organizado en torno a figuras de publicitarios de raza, por así decirlo, y que pues quieren seguir en la brecha y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y vienen también a hablar y a aportar su granito de arena en este concepto, ¿no? Y además son, bueno, pues un reflejo del emprendimiento cívico, si se me permite. Adelante, cuando queráis. Buenos días. Nos dice Raquel que es maravilloso ser viejo, ser mayor, no estoy tan seguro, pero bueno. Hablamos de la Silver Economy y nosotros lo titulamos como una oportunidad de oro para las marcas. Nos decía Juan Carlos esta mañana que no existe un mercado senior porque hay muchos mercados senior y que tenemos que segmentar, que no es lo mismo un señor de 80 que uno de 60. Y lleva toda la razón del mundo, Juan Carlos. El problema es que pensamos que a niveles de publicidad, a niveles de marketing, estamos lejísimos todavía de hacer esas segmentaciones. Yo creo que nosotros, por nuestra experiencia diaria, digamos, en este tema, estamos viendo que es que ni siquiera se contempla en el mundo del marketing y de la publicidad a la gente que tiene más de 60 años. Ya no es que distinga entre 60, 80, 70, que efectivamente son distintos mercados y con distintos... Es que no existe simplemente. Y eso es un poco nuestra cruzada. Yo voy a incidir seguramente en algunos datos que ya habéis visto, pero que me parece que para contar nuestra historia tengo que volver a ellos. En Estados Unidos, los mayores de 60 años poseen el 80% de la riqueza. Significa que todo el dinero que se mueve en Estados Unidos, a todos los niveles, lo mueve gente de más de 60 años. En España, el 65% de la riqueza y está creciendo. Fijaros, aquí hay un gráfico con las fuentes del Banco de España de cómo ha variado la riqueza entre el año 2008 y el año 2020 por edades. Y vemos que de menores de 35 años han bajado hasta casi el 60%, han perdido, digamos, de poder adquisitivo, de riqueza. Entre 35 y 44 están casi en el 40, entre 45 y 54 vamos al 20, 55 a 64 está también bajando hacia el 20 y solamente a partir de 65 se ha mantenido prácticamente sin moverse en estos años, no ha perdido nada y a partir de 75 ha crecido un 20%. Es decir, la riqueza en las diferentes edades no solamente está en manos de gente mayores de 60 años, sino que está creciendo, que va a crecer mucho más en el futuro. En Europa hay un estudio de la Comisión Europea que estima que la Silver Economy tiene un potencial de crecimiento del 5% anual hasta alcanzar los 5,7 billones de euros en 2025. 5% anual sería el promedio de la Unión Europea. Pero si lo vemos por países, encontramos que Irlanda y España, que son quizás los países de la Unión que tienen un crecimiento vegetativo más, una demografía más envejecida, nos damos cuenta de que ya no estamos hablando del 5%, sino del 20% en el caso de Irlanda y del 17% en el caso de España. Es decir, que España va a crecer un 17% anual hasta el año 2030, que es el estudio que tienen hecho. En fin, con estas cifras vemos también que el gasto, pues no solamente el dinero que tienen, sino que lo que gastan por edad, si vemos en porcentajes, en el año 2015 teníamos que los menores de 35 eran el 19% del gasto, 35 a 49 el 31, 50 a 59 el 23 y mayores de 60 al 27. ¿Esto cómo ha evolucionado? En el año 2020 los de menores de 35 se mantienen igual, 35 a 49 bajan un poquito, 50 a 59 bajan bastante y mayores de 60 suben mucho, de 27 a 31 y van a seguir haciéndolo hasta el 2025. Es decir, que los únicos que están creciendo con fuerza son mayores de 60 años. Un dato que redunda. Y este es el gasto, ya no es el consumo, ya no es el poder adquisitivo, aunque están relacionados, lógicamente. Y aquí tenemos un dato que sacaba el otro día al país, en este mismo mes de noviembre, que hablaba por segmento de edad, ya que mayores de 50 años gastan 17.960 euros al año y de 25 a 49, 13.970. O sea, una diferencia bastante considerable.
Yo quería explicar un poquito, yéndonos a las diferentes generaciones, qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto, ¿no? cuáles son las razones y por qué es importante profundizar un poco. La generación Z, que son la gente que nació entre el 98 y el 2009, es decir, gente que tiene en este momento alrededor de los 20 años, 20 y algo, pues se encuentra en una serie de circunstancias muy claras que son, por un lado, que tienen muy bajo poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque esta gente o está todavía estudiando, está en la universidad, depende de sus padres probablemente, vive con ellos, no tiene unos ingresos, y la gente que está trabajando a esa edad, lamentablemente, está ganando poco dinero, tiene un trabajo precario, son becarios a lo mejor, o simplemente tienen un trabajo que están empezando y que no cobran demasiado dinero. La mayoría, como decía, dependen de sus padres económicamente, y sus intereses, por el poco dinero que tienen para gastar, están muy concentrados en determinados productos que tienen que ver con el mundo de los móviles, con el mundo de la moda, en determinados productos, pero en fin, que es una generación que, como digo, tiene por un lado poco dinero y por otro lado unos productos que sí, habrá necesidades de marketing y de publicidad enfocadas a esta gente en esos productos, pero son muy concretos y muy limitados. Los millennials, que estamos hablando de gente ya de alrededor de los 40 y algo, pues tienen otra problemática, pero también muy importante. Esta gente está trabajando ya, esta gente tiene normalmente un trabajo en el que cobra más dinero, en el que ya están estabilizados, pero están formando una familia. Es gente que tiene niños pequeños, es gente que tiene que llevar a los niños pequeños al colegio, que tiene que gastar un montón de dinero en ellos, que probablemente se acaban de comprar una casa, si no están pagando un alquiler caro, y esa casa están pagando una hipoteca, que van a seguir pagando durante unos cuantos años todavía, con lo cual, si le suman los gastos de la familia, los gastos de los hijos, los gastos de las hipotecas, pues están también en una situación no demasiado alegre para gastar dinero. Por otra parte, son los mayores sufridores de las últimas crisis. Les ha tocado todo, ¿no? En 2008 probablemente estaban empezando a trabajar y les pilló un momento muy malo. Ahora que están ya estabilizados, pues les ha venido toda la historia de la pandemia y todo lo que nos ha venido detrás. Y obviamente les preocupa la inestabilidad laboral. ¿Qué va a pasar en este trabajo que tengo, que está muy bien? ¿Lo voy a seguir manteniendo en el futuro? O sea que tampoco estoy para demasiadas alegrías. Gasto dinero porque estoy manteniendo una familia y tienen obligatoriamente una serie de gastos obligatorios de consumo, pero, insisto, no están tampoco para excesivas alegrías. La generación X, que estamos ya en los 50, 55 años, esta gente tiene otra problemática también importante. Ellos ya ven la jubilación muy cerca. O sea, les quedan 10 años para jubilarse, o 8 años, depende de la edad que tengan, y están pensando si se van a jubilar o no, porque está todo el día amenazándoles todo el mundo de que no van a cobrar, de que no va a llegar. Yo siempre digo que yo llevo yéndose cantinera desde que empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar el día de cumplir los 14 años. Y ya entonces se decía, hace unos cuantos años de esto, que nunca íbamos a cobrar la jubilación. Incluso hubo un ministro socialista en la época de Felipe González que dijo: señores, hagan ustedes planes de pensiones porque aquí no va a cobrar nadie la jubilación cuando llegue su edad. Y la gente hizo muchos planes de pensiones. Yo creo que lo único que no se puede permitir un político, y menos como estamos viendo lo que va a significar este grupo de personas de la senior en el futuro, es dejar de pagar la jubilación, porque se acabaría el país. O sea, yo creo que habría una revolución realmente mucho más seria de cualquiera de las que ha habido antes. En fin, pero esta gente está preocupada porque les viene la jubilación encima y no saben si van, como digo, a cobrarla o no, se están procurando ahorrar un poquito de dinero. Por otro lado, tienen hijos de generación Z. Esta gente de 50 y tantos tiene hijos de 20 que están todavía en casa, muchos de ellos, y a los que hay que pagarles la universidad y hay que pagar un montón de gastos para ellos. Están también muy afectados, lógicamente, por las crisis económicas, por la gente que está trabajando, que está en activo y que se ha pillado los últimos 20 años todo lo que y por lo tanto tiene un alto nivel de gastos inevitables. O sea, gastan, pero gastan en cosas que necesitan gastar. Y ahora vamos a los baby boomers, la gente que vive del 46 al 64, que sería un poco ese público del que llevamos oyendo hablar toda la mañana. Bueno, pues ya se han dicho algunas cosas relacionadas con ellos, ¿no? Yo creo muy evidentes. Que viven de su pensión, muchos de ellos, y sus ahorros, ya de toda una vida, pues han logrado mantener ahí un pequeño ahorro,
y si encima cobran ahora la pensión, pues tienen una cantidad suficiente para vivir. La mayoría tiene vivienda propia y ya sin hipotecas, porque primero nuestra generación empezó a trabajar muy pronto, quizá yo excesivamente, pero la mayoría de la gente empezaba a los 18 años y yo me casé a los 23 y tuve 3 hijos a los 27, ya los tenía, y quiero decir que pagué mi primera casa, pues no sé, a los 30 ya había comprado la segunda casi, ¿no? O sea, es decir, que hemos tenido durante muchos años, hemos pagado muchas hipotecas, pero hemos ido cambiando de casa, aprovechando, vendiendo las casas y comprando otras nuevas. La mayoría a esta edad tiene pagada la vivienda sí, y tiene esa vivienda propia ya, como digo, sin hipotecas. Están interesados en disfrutar de la vida, porque esto se acaba. O sea, aunque vivamos más tiempo, pero vas viendo que la cosa se acaba. Entonces, pues no estás para perder demasiado el tiempo, estás interesado en disfrutar de la vida. Y afortunadamente tienen tiempo y salud para gastar, porque eso sí, la medicina ha avanzado mucho y se llega a esas edades, como nos estaban contando las personas que han hablado hasta ahora, Raquel, Salvador y Juan Carlos, y que efectivamente se llega mucho mejor a estas edades, se llega con otra calidad de vida que permite tener tiempo y salud para gastar. Como consecuencia de todo esto, yo creemos que sí que la Silver realmente es un momento importante que hay que tener en cuenta en el mundo del marketing, que como decía, nosotros nos centramos en este aspecto concretamente que va a desarrollar la otra parte mi amigo Paco. Gracias, Agustín. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, efectivamente, estas últimas palabras de Agustín son muy importantes para lo que viene a continuación. Es decir, nosotros hemos oído muchas cosas interesantes esta mañana sobre la Silver Economy. Nosotros vamos a centrar solo, exclusivamente en un aspecto, en el aspecto de los seniors como consumidores. Es de lo que más sabemos. Hemos dado toda nuestra vida trabajando en publicidad, en marketing, y nos parece además que es probablemente pues, el aspecto que menos se ha tratado. Se ha hablado, no digo hoy, digo en general. Es decir, los periodistas, el gobierno, las instituciones están muy preocupadas por temas básicamente sociales, básicamente macroeconómicos, económicos en general, pero poco se ha hablado de este poder, del poder de los silver, el poder de los seniors, exclusivamente desde el punto de vista de las marcas. Bueno, hemos visto una realidad, la estamos viendo durante toda la mañana, y la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, vale, estos son hechos, son datos objetivos indiscutibles, pero ¿qué piensan las marcas de todo esto? ¿Qué está pensando el mundo del marketing, el mundo de la publicidad? Estamos aquí en una reunión de la Asociación de Marketing y creemos que está bien centrar ahora un poco el foco en este tema. Bueno, pues como dice el gran Tom Fishburne, que a nosotros nos encanta, pues los jóvenes dirigentes del marketing, porque es cierto que hay una juniorización en el marketing, mucho más en la publicidad, pues les pasa un poco esto, ¿no? Cuando alguien, su jefe o el que sea, les pregunta si realmente son los consumidores mayores los que tienen más poder adquisitivo, ¿por qué parecemos las personas de marketing que les ignoramos a todos los que tienen más de 35? Y bueno, pues ni siquiera le hacen caso, están preocupados de otras cosas, incluso uno le comenta al otro que, bueno, de lo que está hablando es algo de poca importancia. Sin embargo, hay datos absolutamente demoledores, como decimos aquí en esta diapositiva. Esto simplemente es bueno, pues un dato del EGM, segunda ola de este año, y yo casi creo que con esto pues bastaría para no tener necesidad de seguir hablando de este asunto. O sea, lo que ahora, desde hace unos cuantos años, se llama el responsable de las compras habituales del hogar, que se divide, lógicamente, por distintos criterios, de sexo, de hábitat y de edad, nos da una referencia absolutamente brutal. Es decir, estos 18 millones, casi 19 millones de personas que son los que verdaderamente deciden y materializan las compras, pues probablemente del 80% de los productos y servicios de consumo. ¿Qué es de lo que estamos hablando? No estamos hablando de productos específicos para personas mayores, que eso pues ya es obvio que son para personas mayores, ni tampoco de esos otros que ha mencionado Agustín, que claro, que pueden ser dirigidos exclusivamente a la gente más joven. Hablamos del consumo con mayúsculas. Bueno, pues es que resulta que más de la mitad de esos productos, ya en la última ola lo tienen evaluado como el 51,4%, lo realizan personas de 55 años o más.
Ya está, o sea, aquí ya podemos terminar todo y irnos enseguida a cambiar todos los targets comerciales que tenemos en nuestras casas. Ahora bien, la parte objetiva de quién es el que tiene el poder del consumo está clara. Pero, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cuáles son los medios idóneos? Desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de marketing. No estoy hablando de otras cuestiones. Bueno, pues también se ha dicho esta mañana, Juan Carlos ha hecho una serie de definiciones interesantísimas al principio, cuando hablaba, por supuesto, pues eso, que no es un solo tipo de público, sino que son muchos, que no es concretamente un grupo con un perfil, sino que hay varios perfiles dentro de ellos. Pero hay una característica común en casi todas las personas que ya empiezan a tener una cierta edad. Nos da igual que las midan, porque unas fuentes miden a partir de 50, otras de 55, otras de 60. Por lo tanto, no queremos concretar tanto en la edad exacta, sino simplemente en estas personas que ya van formando parte de esta generación silver. Pues son los medios que generan más confianza, aquellos que generan confianza. Insisto, hablamos de publicidad. Claro que los mayores se han digitalizado. Bueno, es que el mundo se ha digitalizado. Claro que WhatsApp lo manejan con habilidad todas las personas mayores. Bueno, pues como antes usaban el teléfono, ¿no? Pero una cosa es el teléfono o el WhatsApp, hablar con tu nieta, y otra cosa es el medio publicitario que está creando una marca, está transmitiendo un mensaje público. Hay muchas opiniones acerca de esto, pero bueno, yo simplemente he puesto aquí esta frase o estas frases que están sacadas de una opinión concreta de Kantar, ¿no? Una de las empresas más reconocidas desde el punto de vista de la investigación comercial, ¿no? Y ellos lo están hablando con claridad y están insistiendo desde hace mucho tiempo. Nosotros oímos todos los días, ya nadie ve la televisión. Nadie ve la televisión, menos el 86% de la población española que la sigue viendo todos los días. Ya nadie escucha la radio, bueno, menos 20 millones de españoles que la oyeron el día de ayer. Es decir, cuidado con estas afirmaciones que se hacen muchas veces, que son casi gratuitas y que van a favor de tendencias de opinión, que son ya no políticamente correctas, sino socialmente correctas, pero que muchas veces no responden a una realidad. Es que estos medios, además, son los que estrechan lazos con el consumidor, los que crean marca. Por supuesto, hay otros medios eficaces para lo que ahora llaman performance, que toda la vida ha sido promociones de ventas, pero para crear marca es una cosa muy distinta. Y ese retorno a largo plazo, a medio plazo incluso, y el permitir estrechar lazos con el consumidor es especialmente relevante. ¿Por qué, si esto es así, las marcas parece, y aquí no ponemos esos datos, pero todos los conocemos? Este dato anterior es del EGM, pero hay los datos de InfoAdex que nos los publican constantemente. Estamos viendo cómo la inversión publicitaria se está yendo más a los mal llamados, no, al mal llamado, porque lo dicen en singular, medio digital. Está creciendo prácticamente oleada tras oleada en las inversiones, mientras que la mayoría de los otros medios están decreciendo. Bueno, aquí hay un problema en el que vamos a entrar de criterios y de definición. Medio digital no existe, no hay un medio digital. Prácticamente ya todos los medios son, al menos en parte, digitales, y dentro de poco lo serán casi al 100%. Los medios digitales son muchos y muy diversos entre sí. Es como si dijéramos, hablando de otros convencionales, el medio papel, y pusiéramos en el mismo saco a las vallas que se ponen en la calle y a los periódicos. No. Eso es una herramienta, eso es un instrumento, eso es algo que utilizamos para transmitir un medio. En la radio, por ejemplo, pues para mí hoy en día es tan digital como analógica, porque uno la puede escuchar en el autorradio del coche y la puede escuchar en el móvil. Es decir, casi todos los medios son digitales, y cuando hablamos de medios convencionales, también hablamos de las versiones digitales de esos medios convencionales. La prensa es un ejemplo magnífico, en el que hay montones de lectores de prensa que la leen a diario en el móvil o en la tablet, en digital, y que el fin de semana, sin embargo, se compran el periódico en el kiosco. Bueno, los pocos kioscos que quedan, pero todavía hay algunos, porque les gusta leerla con más tranquilidad en papel. Es decir, si hablamos del medio, hablamos de la naturaleza del medio, no del instrumento o de la técnica a través de la cual se está viendo o se está accediendo a ese medio. Yo digo que hay 4 razones básicas, que pueden ser parciales, porque no son excluyentes unas de otras, por las que las marcas no están utilizando, no están teniendo como principal target, que ya lo es el principal,
pero ni siquiera como target comercial a estas personas mayores. Uno es el desconocimiento. Parece raro, con todo lo que hemos visto aquí, que son datos objetivos y que están al alcance de todo el mundo, porque son fuentes absolutamente fidedignas. Diríamos, no, es imposible que la gente de marketing no conozca esto. Bueno, os aseguro que sigue habiendo desconocimiento. Nosotros llevamos dando más de un año conferencias por toda España acerca de este tema, y casi todas son agentes de marketing, incluso pues también a estudiantes de últimos cursos de carrera, y al terminar se nos acercan diciendo, oiga, es que ustedes nos han dicho una cosa que nadie nos lo había contado nunca. Bueno, pues hay muchas personas, evidentemente hay varias aquí en esta sala que lo llevan haciendo mucho tiempo, y está ahí, son datos objetivos del INE, del Banco de España, del EGM, pero la gente sigue teniendo desconocimiento. No sé hasta qué punto es el principal, pero es una causa. La inercia colectiva. Esta inercia colectiva insisto, de lo socialmente correcto por un lado y de lo que llevamos haciendo en marketing desde hace 50 años, porque efectivamente, cuando Agustín tenía 14 años y empezó a trabajar, yo empecé un poco más tarde, pero también empecé muy joven, pues claro, las agencias de publicidad, las compañías de marketing, tenían como público objetivo principal a los entonces, que empezaban a llamar entonces también los baby boomers, es decir, a la gente joven. Claro, es que eran el verdadero motor de la economía, el verdadero motor del cambio, del consumo. Hacían muy bien en dirigirse a ellos porque ahí sí que hubo un cambio generacional muy importante desde el punto de vista de mentalidad. Y diríamos, ¿y es que 50 años después siguen haciendo lo mismo? No, ojalá siguen haciendo lo mismo, porque seguirían hablando de esos baby boomers, que es a los que deberían hablar hoy en día. No, ahora hablan a la generación Z. Y como muy bien ha dicho Agustín, pues apenas tiene poder adquisitivo. Es decir, hay una inercia colectiva de que hay que hablar a los jóvenes, porque también se ha dicho aquí, porque es lo guay, ¿no? Es lo moderno, es lo que se lleva, es lo que no sé qué. O porque cualquiera se atreve a ser el guapo que empieza a decir otra cosa o contárselo a su jefe o a meterse en líos, cuando todo el mundo lo lleva haciendo desde hace 50 o más años, que la publicidad es así. Pero hay otra razón que para mí es especialmente relevante y en la que hoy no podemos entrar despacio porque tenemos un tiempo muy limitado, pero que merece, yo creo, una sesión completa, sobre todo para gente de marketing, que es lo que aquí llamamos confusión entre target y lenguaje, por hacerlo de una forma muy general. ¿A qué me refiero cuando digo confusión entre target y lenguaje? Pues me refiero a que viene un poco como consecuencia de la razón anterior, es decir, esa inercia colectiva que nos lleva a hablar a los jóvenes y que además incluso nos hace hablar a los jóvenes de una manera incluso hasta ridícula. Has mencionado tú muy bien el tema de la ridiculez cuando salen los seniors en la publicidad, ¿no? Que son siempre, pues, en Inglaterra sobre todo siempre es una señora con el pelo blanco recortando los tallos de las rosas en su jardín, ¿no? También están los dos extremos, ¿no? El de los decrépitos que van agarritos del brazo mirando el mar, que siempre miran el mar, ¿no? No sé por qué, pero siempre las imágenes de sí están mirando el mar, ¿no? Y luego están los otros, los superchulos, que todos son señores, ahí hay más hombres que mujeres, con barbas blancas, pero hasta aquí. No pueden tener barba por aquí, no, la barba blanca tiene que ser por aquí, sí pueden llevar una chaqueta o un chándal, pero luego llevan debajo un niqui de rayas de todos los colores, calcetines también de muchos colores, es muy importante, y están en esta posición normalmente en los anuncios. Bueno, o son ridículos absurdos, o son decrépitos, pobrecitos, muy tiernos. Yo creo que ha sido tú, Juan Carlos, que lo has dicho antes. No, los que son personas normales, que siguen haciendo lo mismo que llevan haciendo desde que eran jóvenes y que todo eso o les parece ridículo o simplemente, que casi es peor, no se sienten identificados con lo que están viendo. Pero es que no es de esto de lo que hablamos. Nosotros no decimos, y esto es muy importante, que es que hay que poner a los señores mayores en la publicidad. No. Que habrá que poner lo que decida o le recomiende su agencia creativa que tiene que poner, que a lo mejor no tiene que poner ni jóvenes, ni viejos, ni medio pensionistas, a lo mejor solo tienen que enseñar el producto y funciona muy bien esa publicidad, o a lo mejor no tienen ni que enseñar el producto. ¿Te gusta conducir? Decía Tony Segarra, y solo se veía un brazo saliendo por la ventanilla de un coche, no veíamos ni el BMW, ni veíamos nada. Es decir, no confundamos la creatividad con el medio a utilizar. Fernando, que lo tenemos ahí sentado, Fernando Herrero, uno de nuestros socios, dice siempre que si tú eres un pescador y tienes unas redes magníficas, maravillosas, el mejor aparejo para pescar, no pescarás nada como eches las redes en una parte del mar donde no hay peces.
Lo importante es echarlas donde hay peces. Bueno, pues esto es lo grave de todo el problema del marketing de hoy, que muchos anunciantes, muchas marcas, no están echando las redes en los medios adecuados. Las están echando donde no hay peces, o los peces que hay son sardinillas que se escapan entre medias de esa red. Esto es fundamental y ya digo que creo que merece una reflexión enorme, porque el miedo que tienen muchas agencias, y desde luego los anunciantes mucho más, es, ¿pero cómo voy a poner yo a señores mayores en mi publicidad? Sí, sí, ya sé que los que me compran son mayores, pero ¿cómo los voy a poner? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Pues no los ponga, si no es ese el problema. El problema es que hay que ir donde tienen que ir. Y la última razón que yo expongo aquí es la de que tal vez debería ser una pregunta, no una afirmación. Tal vez no están bien aconsejadas. Tal vez las agencias de medios no les recomendamos, lo digo en primera persona porque yo he sido presidente de 2 agencias de medios que siguen estando en el mercado y que son muy buenas y muy importantes hoy en día. Pero esto merecería también otra reflexión más profunda y un tanto delicada, a lo mejor. Pero hagámonos esta pregunta. Nosotros vamos con un briefing y el briefing normalmente lo coge nuestra agencia de medios y lo da por bueno, porque también a ver quién es el listo que se pone a discutir con su cliente de que se está equivocando de raíz y que tiene que ir a otro público, cuando a lo mejor hacer eso tampoco es lo más interesante desde el punto de vista económico-comercial. Lo dejo ahí simplemente. Las conclusiones, y ya con esto terminamos, son muy claras. La primera es que la mayoría de las marcas deben replantearse su target comercial y que tienen que adecuarlo a la realidad del mercado de hoy y del futuro, ese 50-50-50, y me ha gustado todavía más el 60-60-60, porque es que se nos viene encima, pero es lo mismo, que 10 años después esos 50 serán 60. Hay que adecuarlo a esa realidad. Es muy común un target comercial tan genérico, porque suelen ser muy genéricos, como decir, bueno, no, son entre 20 y 60. Nuestro target comercial es entre 20 y 60. Yo siempre digo que bastaría conocer un pequeño ejercicio. Cambie usted, no haga grandes cambios. En vez de tener un target comercial 20-60, muévalo un poquito. Y haga un target comercial 30-70. Fíjense, solo lo ha movido un poquitín. De pronto se va a encontrar con que su target es mucho más rico, mucho más numeroso y con muchas más posibilidades de ser un verdadero target comercial interesante, atractivo. La segunda es evidente y la hemos estado repitiendo todos los que hemos hablado aquí a lo largo de la mañana, aunque se haya dicho de distintas maneras. Los mayores de 55, los mayores de 50, los mayores de 60, como los queramos llamar, son el grupo económico, el grupo de edad, perdón, con mayor poder económico, que tienen más capacidad de consumo, porque hemos visto que no solo son más ricos, sino que tienen más ingresos además y gastan más y de mayor rápido crecimiento. Y no lo olvidemos, tanto a nivel cuantitativo, hemos visto que el 50% de la población va a ser mayor muy pronto, como cualitativo, porque tienen lo fundamental para consumir el dinero, el tiempo para gastar ese dinero, la actitud, que es una de las cosas que realmente faltaba tradicionalmente a las personas mayores, a esas personas que se jubilaban o que quedaban en una situación, digamos, social diferente a la que tienen hoy en día. Esa actitud, ese cambio de actitud es absolutamente fundamental de cara al consumo. De hecho, que nadie olvide que hay muchos jóvenes hoy en día, jóvenes muy jóvenes, hacia Z, que hacia determinados productos no tiene ninguna actitud de consumo. Cuidado, y esto es algo que también merece una reflexión muy profunda. O sea, cuando muchos les preguntan a sus nietos que tienen 17 años y medio, te queda poco para sacarte el carnet de conducir, ¿no? Y te contestan mirándote así, ¿y para qué quiero carnet de conducir? Y entonces todo empieza a tambalearse. La conclusión final es la que ha dicho Agustín al comenzar nuestra charla, que la Silver Economy es verdaderamente una oportunidad de oro para los hermanos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Agustín, Paco. Pero bueno, porque vamos un poco mal de tiempo, porque no habéis sido muy disciplinados. A nosotros no nos mide. No habéis sido muy disciplinados. Entonces, lo que yo no me resisto es a que no darle un protagonismo a una de las marcas. Y una de las marcas que nos acompaña
cuya representante es Sara Vera, su directora de Marketing y Comunicación en FNAC. Entonces, Juan Carlos había preparado una moderación de mesa redonda. Yo a lo mejor diría, creo que vosotros habéis dicho casi todo lo que tenéis que decir. Sentiros libres de aportar ahora, pero yo casi preferiría un diálogo entre vosotros, Juan Carlos. Y Pues, Sara, si os parece bien al resto. Me parece. Y luego hacemos algo. Pues ya está. Y luego, ¿qué os digo? Estamos en familia. Bueno, nada, que los señores sabemos improvisar cuando hay que cambiar el escenario. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, te hago algunas preguntas un poquillo capciosas, pero que espero que te sientas comodísima. Vamos a ver. Bueno, oye, realmente hay un segmento o varios segmentos que en FNAC os resultan interesantes porque habéis notado que tienen una mayor sensibilidad al consumo, están más seguros de su estabilidad económica, etcétera. Y es interesante para FNAC este colectivo, que no es segmento, de más de 55 años. Mira, para nosotros, yo creo que nos movemos un poco entre los extremos que hemos visto hoy. En nuestro core target, la gente que nos compra está entre los 35 y los 55. Hoy, dentro de 5 años, pues ya estaremos en los 40, 60. Entonces, la gente que a día de hoy nos compra y el grueso de nuestro volumen de negocio está efectivamente evidente de que, según lo que hemos hablado hoy, podríamos considerar así. Pero por otra parte, tenemos que atender a ese público que efectivamente tiene un poder adquisitivo bajo, que no compra demasiado, que tiene una frecuencia de compra limitada, pero que será el futuro. Entonces, nosotros estamos un poco navegando entre captar a esas nuevas generaciones que a lo mejor no nos tienen tanto en el radar o no nos conocen, pero no nos consideran, y cuidar a ese público que actualmente sí que nos genera negocio y que además efectivamente va a ir siendo más longevo, envejeciendo, y que queremos seguir acompañando. Entonces, tenemos un reto a nivel de oferta y tenemos un reto que se ha comentado de manera un poco tangencial, que es a nivel de servicio. Y eso implica que a nivel de empleabilidad y de empleo tenemos que valorar también que no solo podemos tener gente joven y súper moderna que te atiende, ¿no? Porque cuando tienes 57 y vas a comprarte a lo mejor un ordenador, bueno, igual te sientes más cómodo, te apetece más o te parece que te entiende más alguien de una edad cercana a la tuya que un chaval con 20. Entonces ahí también hay un reto no solo a nivel de oferta de producto y de comunicación, sino también de cuál es el servicio que el retail ofrece a esa generación senior que quiere verse reflejada en quien le atiende. O sea, que de alguna forma estamos avanzando a un Silver Customer Journey, por decir así. De alguna manera vamos a poder generar experiencias de cliente diferenciales a personas más mayores. Estamos en ello. Sí. Yo creo que es un reto, y es un reto porque es verdad lo que habéis comentado, especialmente para que lo moderno, lo de vanguardia, está con la gente joven. Estamos algo centrados en el manga porque la gente joven lee manga. Sí. Y consume. Pero efectivamente no es de donde sacamos la supervivencia de nuestras compañías. Entonces yo creo que, y intuyo que igual que nosotros, por ejemplo, empresas de moda, ¿no? Al final, efectivamente, la moda para jóvenes es uno, la moda para gente con 50 o 60 es otra, pero quien tiene pasta para gastar verdaderamente en moda no es la chavala de 15 años que se compra las camisetas. O sea, ¿estás de acuerdo que quien tiene pasta es la gente de más de 55 años? Por lo tanto, ahí es donde... Y pasta, lo comentabas tú al principio, ¿no? Pues para viajar, pasta para restauración y en nuestro caso, pasta para consumo cultural. Sí, sí, sí. Cosméticos también es un elemento muy... Sí, pues que además porque ya cosméticos van haciendo falta. Claro. Pero también para el consumo cultural, ¿no? Al final, bueno, igual en tecnología no son los más punteros, algunos sí, depende también un poco de cuál es su trayectoria vital, pero para música, para cine, para literatura, para todo eso, al final la gente a partir de los 35, 40, es la que verdaderamente tiene un interés recurrente en consumir. Sí, sí, porque la juventud la consume de otra manera, en otros formatos. Qué interesante. Oye, y no puedo dejar de preguntarte por la famosa brecha digital,
¿Qué opináis vosotros desde vuestra atalaya de observación directa? ¿Hay una brecha digital? ¿Es verdad esto que decía yo anteriormente de que, bueno, yo cuando voy a una cafetería veo muchísimas veces a personas de 70 y pico de años consumiendo prensa digital de forma ávida en el móvil, en la tableta? Yo creo que la clave está en cómo definimos brecha digital. Mi padre tiene 83 años y yo en la vida, pues yo me hubiera apostado las dos manos a que no iba a ser capaz de usar WhatsApp y lo usas. Y a veces está mandando fotos, que me parece la pena. Pero hay otras muchas cosas de la tecnología que le quedan absolutamente ajenas. Entonces yo creo que hay determinadas aplicaciones o determinados dispositivos que han penetrado tantísimo en la sociedad que a cualquier edad lo estarán usando, pues, el teléfono móvil, WhatsApp, la prensa digital, efectivamente, pero luego hay otra serie de consumos tecnológicos que le queda completamente ajeno. Yo creo que hay gente con 80 y tantos años que no usa un ordenador ni lo va a usar en la vida. El metaverso, las redes sociales, quiero decir, la cámara del iPhone que va, que viene, que tiene 4 lentes y entonces desenfocas el fondo. Quiero decir, yo creo que hay una cuestión de practicidad, lo que es práctico y te hace la vida como más fácil en el día a día y es sencillo. Yo creo que está muy extendido y gente de cualquier generación lo utiliza. Y luego pues está la cosa más de vanguardia, más seguramente más asociada al uso profesional, que efectivamente hay generaciones donde les queda mucho más lejos. Y luego hay cosas que ahora nos parece, yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado de la tele, ¿no? Llevamos viendo que la tele ha muerto en cuántos años, pero al final quien tiene pasta por algo será. Sí, sí. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de aquella canción Video Kill de Radio Star. Sí. Y todavía ahí sigue, ¿no? Claro, pero al final hay cosas como que ahora el metaverso parece que va a ser que todos vamos a vivir en metaverso. Con Live, por cierto, en el año 2006. Al final yo he pasado una buena etapa de mi vida profesional en todo el videojuego. Y el metaverso es una cosa un poquito más fina, a nivel gráfico, un poquito más refinada, que cosas que ya se venían haciendo hace muchísimos años y que efectivamente no fueron a ningún lugar. O sea, hubo un mundo virtual llamado Entropía que hasta tenía una moneda de curso legal en algún país nórdico y seguramente ninguno conoce Entropía. Entonces, al final, yo no niego la evolución tecnológica, ni el metaverso, ni nada de tal, pero creo que a veces es una cuestión de tendencia que se le da más bombo del que luego realmente va a tener el calado social. Entonces, sí es verdad que esas cosas como tan súper punteras hay generaciones que yo creo que les quedan ajenos porque ni siquiera sabemos si para los demás van a llegar a ser relevantes. Ajá. Una idea clara de todas las ponencias que hemos desarrollado es el concepto de intergeneracional. Te quiero hacer la pregunta de si en tu opinión el marketing ha de ser intergeneracional y a la hora de proyectar imágenes, de incluso modelos publicitarios tienen que ser intergeneracionales, como se está notando cuando encendemos la tele y vemos los spots. Y te quiero comentar, para que me respondas a las dos cosas, que ayer un cliente me decía que es que si se me va la mano a la hora de exponer un mensaje demasiado silver, ahuyento a los que son sus hijos pequeños. Es decir, la utilización de mensajes excesivamente silver es perjudicial para otros segmentos. Pues me gustaría saber responderte a esto, pero la verdad es que no lo sé. Yo creo que hay marcas que tienen un target muy concreto y hay marcas que no lo tenemos tan concreto. Entonces hay que convivir con eso y hay que intentar contarle a cada uno lo que conecta con su realidad. ¿Eso que supone? Pues desde el punto de vista más mundano, multiplica el presupuesto. Porque si yo tengo un target concreto y todo el mundo más o menos, ¿no? Al final estamos en la era de individualización y la facilitación y todos los clientes únicos y bla bla, pero al final cuando uno quiere hacer publicidad necesita agrupar a la gente, porque si no, esta historia de la publicidad personalizada, si alguno la practicáis, estaré encantada de escucharla, pero al final targetizada. Entonces, cuando tú tienes un target muy concreto, pues diriges hacia eso. Cuando tienes un target, lo que estamos hablando, ¿no? En nuestro caso, es que queremos a la gente joven, pero queremos cuidar lo que está en la mediana edad, pero y además queremos no olvidarnos de los silver. Entonces, eso supone que tienes que segmentar, al igual que al público, el mensaje. Y eso incrementa, por supuesto, la cantidad de soportes que tienes que usar, porque no todo el mundo está en el mismo sitio, y eso incrementa el presupuesto. Entonces, yo creo que hay parte de esto que quizá te decía el cliente, ¿no? Sobre todo
Yo creo que no tanto a los mayores les ahuyenta a los jóvenes, pero sí a los jóvenes los mayores. Sí, Entonces, eso creo que... era eso lo que me decía. Claro, claro, pues creo que eso puede suceder. Al contrario, no tanto, pero también lo que creo es que para las marcas es un reto a la hora de elegir a quién te diriges en qué momento, ¿no? Porque a todos siempre no puede ser. Y quizá como conclusión es un reto inevitable, porque claramente vamos al 50-50-50, es decir, que de una forma líquida no podemos, haciendo referencia a la viñeta que hemos visto, ignorar a estas personas. Bueno, es que al final ignorar a la gente que tiene más de 40 es ignorar casi a todo el mundo. Claro, efectivamente. Porque es que en España todos tenemos, claro, es que en España hay muy poca gente joven y ahora hay... mismo el 40% de las personas tienen más de 50 años. Si bajamos a 40, estamos hablando de casi todo el mundo a nivel de negocio, porque efectivamente hablamos, ¿no? La gente joven, oye, ahí está, nos tenemos cariño, pero por consumirnos muy poco. Así es. Pues esto me parece bien, a lo mejor podemos dar un turno de preguntas para que se nos formule a cualquiera de los que hemos tenido el privilegio de dirigiros la palabra esta mañana, que tratemos de contestar dudas o inquietudes que podáis tener. ¿Os parece bien? Sí, sí. Pues empezamos por quien quiera. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, soy Enrique Herrero, para los que no me conocéis, me presento brevemente. Vengo en representación de Vida Silver, que es un proyecto copromovido por IFEMA que está centrado y orientado a todo este asunto que estamos hablando de la longevidad. Algunos de vosotros sé que colaboráis, de Paco y bueno, y Juan Carlos. Yo, más que una pregunta, quería incidir en una inquietud o lo que consideramos que es el gran reto de este fenómeno de la longevidad, que es uno de los fenómenos, creemos, más transformadores que estamos viviendo hoy en día. Nosotros lo solemos poner incluso al nivel de la globalización, la digitalización, incluso el cambio climático. Esto va a cambiar la sociedad y cómo debemos de afrontar nuestras vidas, teniendo en cuenta que probablemente pues nos acerquemos más a los 100 años que a los 80 años de esperanza de vida. Desde esta reflexión a nosotros nos sorprende y nos frustra ver muchas veces y encontrar esa falta de comprensión por parte de las marcas, ya no te digo de las administraciones, y eso que IFEMA tiene un componente de administración, pero es verdad que cuando les empiezas a trasladar un poco la visión del proyecto y cómo materializamos ese proyecto a través de eventos y iniciativas en nuestra plataforma digital, pues te encuentras con personas que se quedan un poco así como perplejas, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Entonces, me gustaría bueno, compartir esta frustración, felicitar iniciativas como este evento de la Sociedad de Marketing de España, porque creo que tenemos que hacer mucha evangelización de este fenómeno Silver, que sigue siendo muy desconocido y que en determinados ámbitos como el de la administración siguen en el paleolítico prehistórico, y ofrecer o animar, digamos, el proyecto Vida Silver como una plataforma en la que poder dar continuidad a todas estas actividades de visibilidad de este fenómeno de la Silver Economy y de la longevidad. Y por último, y esto sí que es quizá una pregunta adicional, no sé cómo integráis, o sea, nosotros estamos hablando aquí desde Madrid, una gran urbe, pero ¿cómo veis esto en el entorno más rural o menos urbanita dentro de España, que también es un universo considerable a nivel de población? Me parece que contesto yo brevemente, voy a ser muy breve. Estamos en un cambio planetario, en primer lugar. En España tenemos un gran protagonismo por nuestra demografía, que es el segundo país más envejecido con Japón. Creo que se están matizando estas cifras, pero no estoy seguro. Pero en cualquier caso, estamos ahí en la cabeza. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más mayores de 65 que menores de 5 años. Vamos a una sociedad de mayores, no diré viejos, de 100 años, ayudados por mayores de 70 años, que son sus hijos, ayudados por los hijos de los actuales inmigrantes. Quien no lo quiera ver, que se asome a cualquier parque.
Entonces, el envejecimiento de la población o la longevidad, como queramos decirlo, es un fenómeno planetario que afecta más al occidente y a los países ricos que a los demás, porque allí, digamos, la contención de la natalidad ha sido menor. Segundo aspecto, la administración pública es absolutamente lamentable en su ceguera acerca de todo esto y me parece mal que cuando Carlos Juan, este señor que nos dice lo de soy mayor pero no idiota, genera una percepción de que la banca es mala. Bueno, la banca es mala, igual que los seguros, igual que las líneas aéreas, igual que todo el mundo, pero el peor es la administración pública que no ha generado ningún tipo de experiencia amigable ni utilizable ni en pandemia ni en pospandemia para las personas que no tienen un smartphone. Entonces, no me acuerdo cuál era la última de tu pregunta. El tema rural. El tema rural. En mi experiencia, y estoy haciendo ahora un proyecto con una encuesta a nivel nacional, la diferencia entre zonas rurales y zona urbana se diluye, se disipa en colectivos menores de 70 y pico de años. Entonces, hay diferencias estadísticamente significativas entre el rural o urbano, la gente muy mayor y no así en los hijos de la transición, que ya ese concepto de paleto pasó a mejor vida porque son tan tecnológicos como cualquiera, incluso más porque como tienen el banco lejos y tienen que desplazarse y el ambulatorio y esto y lo otro, están más familiarizados con el uso de ciertas tecnologías en torno a los 70 años que los urbanitas. O sea que ya no hay diferencias estadísticamente significativas entre rural o urbano en el comportamiento de consumo. Enrique, si puedo, Otra cosa. para complementar todo a estos miembros y demás. Aquí trabajamos con datos, ¿no? Los datos trabajamos con datos y con cifras, ¿no? Las cifras son las que nos sustentan las realidades. Pero creo que los datos nunca son tan poderosos como la narrativa, desde una perspectiva. Y creo que tan importante es como hablamos de los demás como hablamos con nosotros. Me parece que todavía hay una labor muy grande con respecto a eso que me comentaba, que es el cambiar los conceptos de lo que significa realmente la madurez, la vejez, la maternidad. Y no estamos todavía ahí, no estamos preparados para aceptarnos a nosotros ni para aceptar esa realidad que tenemos alrededor. Solamente este foro es maravilloso por las empresas que trabajan para trabajar desde esa parte inspiración, que al final nunca he hecho desde marketing, ¿no? El marketing nunca hemos estado los hechos tal cual, sino que siempre trabaja desde una perspectiva más inspiracional. Y creo que desde ahí es empezar a trabajar con esas nuevas narrativas, ¿no? Creo que nos falta. Por tanto, lo que tú decías, creo que estamos todavía en la fase, no estamos en la fase de transformación, yo trabajando también años con nosotros, ¿no? En esto, sino que todavía estamos en la fase de inspiración y de aclaración de los discursos para dar a entender. Y creo que después, desde ahí, podemos empezar a ver, ¿no? A trabajar desde unas modificaciones más ágiles, pero todavía no estamos preparados nosotros, las personas, para entendernos y hablarnos bien en los últimos años, y por lo tanto nos cuesta mucho también hablar bien de esto al exterior. Por ahí hay una palabra también. Sí, a ver, Salvador, antes has separado, digamos, la generación Silver en varios clústeres, ¿no? Y dentro de uno de esos clústeres, bueno, donde creo que más dinero se va a ir invirtiendo en esos tiempos es el del cuidado y la dependencia. Creo que fui yo el que hizo mención a eso. Tú, puede ser. Lo comentamos todos. Puede ser. En cualquier caso, entiendo que hay dos públicos objetivos dentro de la generación Silver, ¿no? Porque está por un lado la persona mayor que se siente vital, que usa la tecnología y que sale a caminar y a vivir la vida. Y está por otro lado la gente que, pues, donde ya empieza a fallar el cuerpo y necesitan personas que cuiden de ellos. Entiendo que esas personas no son los que toman la decisión qué es lo que necesitan para su cuidado, ni lo compran, ¿verdad? Entiendes bien moderadamente, si me permites darte mi opinión al respecto. Efectivamente, podríamos hacer dos grandes categorías, simplificando porque hay más. Pero está el envejecimiento activo y está el mundo de los cuidados y la dependencia, como un mercado en sí mismo. En el mercado de los cuidados y la dependencia, de forma creciente, las personas
más mayores participan y deciden sobre quién les cuida y a qué residencia quieren ir, y etcétera. Pero lo cierto es que sigue teniendo un rol muy relevante en la toma de decisiones de los mayores de 80 años, la familia, y concretamente la mujer decide sobre los aspectos domésticos, lo que tiene que ver con los cuidados, con la higiene, con el supermercado, con quién te plancha y quién te limpia, y etcétera, etcétera. Y el hombre tiene que ver con lo financiero y las telecomunicaciones, los seguros y los papeles del banco, ¿no? Entonces, claramente la toma de decisiones en los mayores de 80 años está cedida a los hijos, ¿no? Y a las hijas o nueras, como decía anteriormente, en los temas domésticos, porque hay un machismo cultural anclado perfectamente en nuestra visión de la vejez. ¿Y qué peso tienen ahí los servicios sociosanitarios? El 70%, según una investigación que yo pude manejar en 2018, el 70% de la pasta que se mueve en el mundo de cuidados y dependencia es dinero público. El 30% restante es lo que podríamos llamar servicios privados, y claramente va a haber una evolución. Solo tienes que poner atención a las cuñas radiofónicas de cualquier emisora, me da igual SER o Onda Cero o cualquiera de ellas, para comprobar que existe cuideo, quida, cuidum, te cuidamos, todas con el verbo cuidar en su nomenclatura y en su claim o en su branding. Y este sector de los cuidados privados se va a multiplicar por 5 de aquí a 10 años. O sea, si yo tuviera un hijo en edad de decidir su carrera profesional, le diría que ponga mucha atención al sector de los cuidados y de la economía de los cuidados, que así lo denomina la Unión Europea. Vale. Vaya resultado, ¿no? Sí. Aprovechando la pregunta anterior, yo soy Andrea, vengo de la Fundación Alicia y Guillermo. Trabajamos con personas mayores, efectivamente. Ahí nos encontramos de todo, desde envejecimiento activo, cuidados, todo lo que pueda haber. Y precisamente tenemos esos dos frentes: envejecimiento activo, de actividades, lo que mencionaste antes, excursiones, viajes, y voluntariado en residencias también. Pero claro, tenemos un problema grande en encontrar a esas personas mayores que sobre todo porque no vendemos productos, es todo por donaciones. Y lo que mencionaste, entiendo que sería el mejor enfoque en los medios tradicionales, ¿no? Televisión y radio, ya que, bueno, lo que sabemos todos, la mayoría de las personas mayores no están en redes sociales, o sí, porque... Tienes que decidir, tienes que tomar una decisión acerca de qué es una persona mayor. ¿Una persona mayor de qué? ¿De qué edad? Entonces, ese es el problema, que tenemos de todo. Claro. Entonces, es un mito que las personas mayores no utilizan redes sociales, porque de hecho, como nos ha explicado Salvador, utilizan de forma heavy total, en concreto la red social Facebook. De una forma son heavy users, son los usuarios. Es que ya solo lo usa la gente mayor. Eso. Y yo no quiero monopolizar, porque tengo la sensación de que hablo demasiado. No, pues yo siempre aconsejo a las marcas que prueben que hace falta un contenido atractivo, hace falta un texto y un visual atractivo, pero es muy fácil montar una campaña en Facebook orientado a ese segmento y que probéis cómo funciona. Desde luego, Facebook se ha convertido en un canal muy eficaz también en función de las inversiones, y cualquier pyme puede hacer pruebas, sobre todo si tiene segmento de más de 50 años, va a ver que tiene un alcance bastante atractivo en función a esa inversión que te digo. O sea que yo probaría pensar hacer una campaña, en qué ámbito geográfico, a qué segmento, con qué intereses, y podéis hacer una prueba con una inversión bastante razonable. Sí que necesito darte un detalle, y es que la toma de decisiones sobre residencia de mayores no la toma el mayor, la toman sus hijos. Y en concreto, digamos que sería la razón por la cual la Unión Europea hace el corte en 50 años, porque el de 50 y pico es 2 veces sirve por sí mismo
y porque toma las decisiones relativas a los seres cuidados que son de los mayores de 80 años. El mundo de residencias y el mundo de atención domiciliaria tiene un target claro, que es el cincuentañero. Y esto es así porque es el que se encarga de la toma de decisiones en el mundo de los cuidados. Por tanto, tu target no es el octogenario cuando toma la decisión de la residencia, porque la suele tomar absoluta y totalmente condicionado por sus hijos. De hecho, se va a la residencia a la fuerza. No es que te lleven porque son malos, sino porque no quedan más opciones para vivir solos en el hogar. Solo el 13% de los mayores de 80 años dicen que la residencia es su lugar al que van voluntariamente. En su momento hacer polígonos, ¿no? Efectivamente. Claramente el concepto que va a eclosionar es el senior cohousing, el senior co-living, todo lo que tiene que ver con un lugar donde ir a vivir en plenitud, hacer barbacoas, hacer cócteles con alcohol o sin alcohol, a vivir, porque hoy por hoy la residencia geriátrica es un lugar donde se va a palmar. La esperanza de vida de una persona que accede a una residencia de ancianos, de mayores, la palabra anciano está prohibida, es de 2,2 años. Sí, nos estamos encontrando mucho eso. Gente que ha vivido sola, que no se ha casado nunca, que no tiene hijos, que tiene que tomar la decisión por sí solo. Es verdad que no quiere ir a residencia, está buscando más opciones como esas. Y claro. ¿Sabes quiénes son los mejores hostels de Airbnb? Los mayores de 60, por ejemplo. Es interesante, es decir, hay una parte de fiabilidad, entender nuevos modelos de negocio, es una entrada de dinero alternativa también para las no sirves. Yo creo que hay que pasar más, mi opinión es que hay que pasar más al universo, porque nos quedamos muchas veces con los microfocos, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo diría que hago una última pregunta y nos tomamos un cafetito y hacemos el networking que comentaba el doctor. Veo con claridad que lo que queréis es culpa tuya, Gracias a todos. Bueno, por una cosa, hay un código QR que tenéis aquí impreso y que creo que lo vamos a poner aquí, correcto, que es, bueno, pues una pequeña encuesta, no os lleva nada de tiempo de satisfacción, pues que nos permite a nosotros seguir mejorando. Y mil gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis asistido y nada, que en la Asociación de Marketing estamos a vuestro servicio. Llevamos hablando de Silver Economy hace, yo creo que hace 5 años empezamos esta aventura y vamos a seguir porque evidentemente yo creo que ha quedado muy patente que es un tema de presente y de futuro. Venga, mil gracias a todos.